¿Te ha pasado que terminas tu rosa y los pétalos se sienten sueltos o la flor se ve sin forma? No te preocupes, hoy te voy a enseñar mi técnica maestra para que tus rosas eternas queden firmes, seguras y con un acabado profesional desde el primer pétalo. Quédate porque esto cambiará tus ramos. Vamos con los materiales. Cinta satinada lila, brocheta, tijera, encendedor, aplicador de silicona. Toma una pieza de cinta, con el lado opaco hacia arriba, dobla la punta hacia el centro. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado hacia el centro. Pegar. Dobla la punta del otro extremo hacia el centro. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado hacia el centro. Pegar. En total son 15 pétalos. Inserta la brocheta en uno de los lados del pétalo. Aplica silicona en la punta. Desliza. Presiona con los dedos para que pegue bien. Gira el trabajo. Aplica un hilo de silicona. Enrollar. Asegura de terminar con la punta hacia arriba. Al empezar el centro, el primer pétalo debe estar bien abrazado al palito. Si el centro nace flojo, toda la rosa lo estará. Miren aquí, pongo la silicona justo en el borde inferior. Ni muy arriba porque mancha la cinta, ni muy abajo porque no agarra. El pétalo 2 va donde se cerró el pétalo 1. Presionar por 3 segundos. La paciencia aquí es la clave. El pétalo 3 va frente al pétalo 2. El pétalo 4 va en el borde del pétalo 3. El pétalo 5 va en el borde del pétalo 4. Repite lo mismo hasta completar todos los pétalos. Al ir colocando las capas, no las subas demasiado. Mantén siempre la misma línea de base. El error número 1 no es la cinta, es el punto de pegado y la tensión. Si dejas mucho espacio entre la silicona y la base, la rosa bailará. Mi secreto es dar un pequeño giro mientras la silicona aún está tibia. Eso asienta los pétalos y cierra los huecos que hacen que la rosa se sienta suelta. Miren qué diferencia, una rosa que durará por mucho tiempo.
Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!